Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Lo que vamos a ver ahora aparentemente genera un paréntesis en la temática que lleva Pablo, pero es un paréntesis importantísimo para dejar bien claro la relación de la iglesia con Israel, de Dios con Israel, de Dios con la iglesia y de nosotros en lo particular como personas ante Dios. Por lo tanto, desde el capítulo 9 al 10, 21 va a ser digamos, lo que abarca esta lección, en donde Pablo se expresa respecto a la relación, como dije, que hay con Israel. Esto nos va a servir mucho para aclarar, sobre todo quizás hay personas que no están muy claros en por qué tiene que venir esto en la Biblia. Bueno, vamos a descubrirlo aquí mientras vamos a estudiar. Lo que sí tenemos que tener en mente mientras hacemos este estudio es que Dios usa un pueblo, el pueblo de Israel, para eh, eh, introducir su verdad a la humanidad. Para eso usa un conducto, ese conducto se llama Israel. Y por lo tanto Israel se vuelve un pueblo especial en sí, porque Dios lo elige como un pueblo especial, no solamente lo elige, Él lo forma. Es un pueblo formado por Dios para esta acción de bendición. Pero eh, ocurre que Israel desvió el sentido de esto y se creyó importante en sí mismo. Hay una canción, no me acuerdo el cantante en este momento, que habla del burro que llevaba a Jesús en el momento de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, cuando toda la gente alababa, adoraba a Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el burro, dice esta canción, creía que todas estas alabanzas eran para él, ¿no? Que eran para él, que él era el bueno, que él era el elegido o sea, claro, el beneficiado por haber sido elegido, que era un burro especial, y de eso habla la canción. Al final la canción dice, burro, si las alabanzas ni nada era para ti, no seas burro. La alabanza y todo tenía que ver con Dios mismo, con Jesús, que estaba montado sobre ti. Lo mismo pasa con Israel en este caso, y lo mismo pasa con nosotros en muchos casos. Creemos que somos capaces de algo cuando somos completamente incapaces. Israel tiene cierto orgullo de ser el pueblo de Dios, pero es nada más que un nombramiento de Dios. O sea, es importantísimo, por cierto, eso lo vamos a ver, pero eso no es razón para que, como el burro, crean que son totalmente en sí mismos especiales. Son especiales porque Dios puso su voluntad en ellos. Pero también surge esta nueva familia, esta nueva rama llamada iglesia, desde Jesús. Y ahí es donde Pablo trata justamente en el proceso de transición, de comprensión, escribe esta carta principalmente a aquellos que se creían salvos solamente por ser de apellido o por ser parte del pueblo de Israel. Pablo dice, trata de poner el equilibrio. Hay iglesias que menosprecian a Israel. Dicen, no, si somos todos, nosotros somos la nueva Israel y se acabó, el otro Israel no existe. Pero no es así. Y hay otros que elevan mucho a Israel, entonces, ¿no? y que tratan incluso de parecerse mucho a Israel con costumbres que ni siquiera venían del tiempo de Jesús, pero son actuales. Entonces, Pablo trata de poner equilibrio y ojalá nosotros lo logremos para nuestra tranquilidad en la práctica. Logremos tener ese equilibrio también respecto a la nación, sin menospreciar, pero sin exaltar demasiado tampoco. El versículo 5 de Romanos 9 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Ese es el texto base de hoy día. Creo que no puse el pasaje completo que deberíamos haber puesto, así que si quiere usted puede ir
tener el libro de Romanos abierto en capítulo 9, porque yo no lo tengo, no lo voy a exponer acá en la presentación. Lo que vamos a ver como principal verdad acá es que Dios formó a Israel, Dios formó a Israel eh, con el propósito de que fuera canal de bendición. Eso es todo, canal de bendición, de salvación para toda la humanidad. Es decir, el Señor se subió al pollino, al burro, para ser presentado, para recibir la adoración. En este caso se sube en Israel para poder llevar la salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Ahora, los objetivos son demostrar el importante lugar que ocupa Israel, porque es un lugar muy importante, no cualquiera. Una sola nación fue elegida, no todas. Por lo tanto, es importante su nominación en el plan de Dios, pero ¿para qué? Para salvar a la humanidad, no solo a Israel. Entonces, en segundo lugar, queremos lograr que valoremos al terminar esta lección el plan de Dios de salvación para toda la humanidad a fin de sujetarnos por completo a su divina voluntad. Si estamos realmente salvos, entonces si estamos en Él, tenemos que actuar como Él anduvo. Pablo dice en el capítulo 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, que son israelitas, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, Pablo, para entrar a este texto, Pablo comienza haciendo sentir su pensamiento respecto a su gente. Bueno, él ama al pueblo de Israel, porque el israelita, recordemos que él era perseguidor de la iglesia, y de pronto de perseguidor se vuelve perseguido. Los judíos no quieren tanto a Pablo porque él tomó algo de los judíos, que es el mensaje del Mesías, lo tomó de los judíos y en forma arbitraria, según los judíos, lo llevó a personas que no merecían el mensaje, que son los gentiles. ¿Ya? Entonces recordemos que cuando vimos la biografía de Pablo al principio, vimos que Pablo salió del contexto judío, sacudió los pies y caminó hacia a las ciudades gentiles y llevó el evangelio a los gentiles. ¿Cuál es la gran diferencia entre judíos y gentiles, en este caso muy específico? Es que los judíos son un pueblo con el cual Dios tenía un trato divino, un pacto, y que debía, digamos, que fue elegido por Dios. Había un contrato previo con el pueblo judío. Entonces tienen ciertas características especiales. Pero, a diferencia de los gentiles que somos nosotros es como que estás, no sé, en un lugar y de repente caen billetes y te caen en la mano del cielo. O sea, alguien estaba robando, tiró los billetes y tú estás ahí y te caen en la mano. Entonces tú no hiciste nada. Ni había pacto contigo, ni tenían que pagarte nada, simplemente te llegó el billete en la mano, chao. Eso pasó con la salvación hacia los gentiles. Los gentiles no habían hecho nada para merecerlo, no estaban elegidos como el pueblo de Israel, no estaban seleccionados para ser parte de aquello, pero les cayó la salvación en la mano. Claro, el propósito de Dios siempre fue llegar a ellos, pero mirado desde el punto de vista terrenal, el pueblo de Israel sí estaba llamado a la salvación,
para desde Israel salvar a la humanidad, pero esta segunda parte ellos se olvidaron, de que desde ellos iba la salvación a toda la humanidad. Eso se olvidaron, quedaron hasta ahí nomás. Pero el Señor, a pesar de nosotros mismos, siempre cumple su propósito. Si Israel podría haberse cerrado, no reconocieron al Mesías y todo, pero Dios igual cumplió su propósito de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y entonces los beneficiados ahí fueron los gentiles, que sin haber hecho nada, sin conocer nada, ni siquiera de Jehová Dios, sin saber nada, reciben el mensaje de salvación a través del apóstol San Pablo. Y ahí fue la gran sorpresa de los primeros apóstoles cuando se dieron cuenta, sobre todo Pedro, que el Espíritu Santo descendió también sobre los gentiles. Entonces Pedro dijo, ¿qué está pasando acá? O sea, mi cabeza revienta porque esto era de los israelitas, de nosotros, los judíos, y ahora esto es también de los gentiles. O sea, el Espíritu Santo también es para la salvación también, aunque Jesús ya se lo había dicho, pero ellos no lo entendían porque estaban en un cauce, tenían una sola línea. Y esto es lo que Pablo está diciendo, o sea, yo sufro por la gente judía, por mis hermanos judíos, tengo tristeza, tengo dolor en mi corazón, porque ellos, yo quisiera, dice, fíjese el tremendo amor de Pablo, yo quisiera yo mismo ser maldito, es la palabra, anatema, apartado para la condenación, si me gustaría no haber conocido a Cristo. Mire lo que dice, no haber conocido a Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Es decir, me gustaría realmente que la ley nos hubiese salvado. Me gustaría no haber conocido a Cristo, no llevar este mensaje de esperanza para que ellos no sean condenados. Entonces, ellos, y ahí Pablo habla de dos palabras, la gloria y el pacto, que vamos a desarrollarlas ahora. Cuando Pablo dice, bueno, deseo mi corazón a Dios por Israel es para salvación. Para el apóstol San Pablo nunca negó su origen judío, al contrario, Israel tenía privilegios por haber sido elegido por Dios. Ellos habían sido adoptados por el Señor como hijos, estaban filiados como los primogénitos, digamos, entre las naciones, un especial tesoro. Fíjese lo que dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjese lo que dice el Señor a Israel en Éxodo. Esta palabra se cumple en Primera de Pedro, lo reitera el mismo Pedro, que nosotros, ahora referido a la iglesia, somos reyes y sacerdotes, apartados para buenas obras. Usa la palabra sacerdote, usa la palabra reino y usa la palabra santidad. Es decir, esta palabra que el Señor le dice a Israel, después Pedro la aplica a la iglesia, en tiempos distintos, siglos después, y en circunstancias muy diferentes. Pero ¿quién eran los elegidos? Israel. Hermanos, ciertamente, dice Pablo, anhelo en mi corazón, el capítulo 10, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, los israelitas no son gente mala, no es que nieguen a Dios ni quieran nada, ellos aman a Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo está diciendo? El apóstol San Pablo, que por ese celo de Dios perseguía a la iglesia. Entonces, cuando le viene la revelación a Pablo, su transformación es plena, pero él sabe exactamente cómo piensa un judío. Entonces, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no están bien enfocados, están de acuerdo a su propia, bueno, lo dice aquí el mismo versículo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, ahí está el error del ser humano. Márquelo, márquelo, ese es nuestro gran error. Su propia justicia, tratamos de establecer nuestra propia justicia. Es decir, solo porque Dios quiere elegirnos, no porque nosotros seamos justos, que podamos hacer algo de lo que hacemos, de ser una buena persona, lo más que podamos. Siempre hay algo, hay un punto negro, hay algo que nos hace no poder lograr ni siquiera nuestras propias expectativas de nosotros mismos.
Entonces Israel trata por todos los medios de establecer la justicia, pero se olvida del que es justo, de Dios, y de tomarlo en cuenta para establecer la justicia. Entonces ellos no se han sujetado a la justicia de Dios, no por rebeldía voluntaria, sino que tratando de hacerlo con las fuerzas. Mucha gente no es rebelde contra Dios en forma voluntaria, solo que trata de llegar a Dios con sus propias fuerzas. Es lo que le pasó a Israel. Por eso Israel fue rechazado. No es que Dios le haya dicho, no, Israel, bueno, como te estás esforzando, igual venga. No. Si el Señor tiene claro cómo llegar a Él, por ese camino se llega, no por otro. Y si no vas por ese camino, no vas a llegar, aunque Dios te ame. No se han sujetado a la justicia de Dios, sino a su propia justicia, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, ¿para qué fue escrita la ley? Para que todas las personas lleguen a la cruz de Cristo, a la revelación de la cruz de Cristo. Para eso establecer. Todo lo que el Señor le dictó a Moisés, siglos antes, se lo estaba diciendo para preparar la mente y el espíritu y el corazón de Israel para que recibieran al Mesías, lo anhelaran al Mesías. Lamentablemente, cuando el Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Para qué tiene que ser revelado Cristo? Para justicia a todo aquel que pasa, el que cree, no a cualquiera, a todo aquel que cree. El que cree se le revela, el que no cree no hay revelación. Entonces, en esto, bueno, si a alguien le gusta hacer debates y conversar mucho acerca de estos temas, sí, es un tema que puede conversar con cualquier persona, desde el punto de vista intelectual, hacer buenos debates, digamos, de encuentro y desencuentros de opiniones, pero eso no tiene ningún valor porque el viejo hombre, acuérdese bien, la ley, el viejo hombre, el viejo Israel, no se puede educar. Nuestro viejo hombre, el que está aquí adentro de nosotros, es un animal salvaje, no se puede educar, no se educa. Lo que tiene que ocurrir es que Cristo nazca en nosotros, es decir, que nosotros nazcamos en Cristo, que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces sí podemos hacer aquellas cosas que con nuestras fuerzas no podemos. Nadie es bueno de por sí. Solo Cristo nos llena de su espíritu y nos evita en el proceso de santificación, nos evita equivocarnos tanto, pero nos va perfeccionando el camino paso a paso. Pero ¿cuál es el primer paso? Creer. Si tú no crees, si una persona no cree y piensa que tiene su ley, no, si yo cumplo con la ley, yo cumplo con los días, cumplo con lo que Dios dice, puede cumplir con todo. Pero si no tienes a Cristo, no eres nada. Te puede servir para la vida secular, para tener cierto nivel de paz, pero no te sirve para salvación. Entonces es importante lo que Pablo está diciendo acá. Éxodo 4, 22, 23, Israel es mi hijo primogénito. Mire cómo lo llama Dios a Israel. Yo te digo que deje ir a mi hijo, se lo está diciendo al faraón, ¿verdad? Para que me sirva. Si rehúsa dejarlo ir, he aquí yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. O sea, tan importante es para mí Israel. ¿Ya? Es mi hijo primogénito, es más importante que tú, se lo dice a Egipto, porque yo lo formé. Es mi hijo primogénito. Así que déjalo ir, o si no, tú vas a pagar las consecuencias. Entonces, Moisés le dijo al faraón estas palabras. El faraón no hizo caso, ¿ya? Pero dice Pablo que nosotros somos adoptados, o sea, Israel es adoptado, son recipientes de su gloria, de la gloria de Dios y de los pactos que el Señor hizo. Que son los israelitas, Romanos 9:4, israelitas los cuales son la adopción, la gloria y el pacto. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, todo esto se condensa en una sola nación, que es Israel. Israel es mi hijo primogénito, ya lo dije ya. Y aquí vemos algunas expresiones de su gloria, ¿ya? La gloria de Dios es la visualización del poder de Dios. A ver, vamos a decirlo así. La visualización
tangible del poder de Dios a los ojos del ser humano. Es decir, es lo que se puede ver de la maravilla de Dios. Entonces Moisés subió al monte y una nube, fíjense, una nube. Esto es gloria de Dios. Una nube, visible. Esto es gloria de Dios. Y esa gloria cubrió el monte. Fue visible, la gente lo vio, fue una nube. ¿Ya? Entonces es la fuerza divina que aparece y se manifiesta con estos fenómenos que son visibles. Esa es la gloria de Dios, ¿ya? En este contexto. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, fíjese, y una gran nube, y con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esta es una manifestación de la gloria de Dios. Mire cómo está descrito. Y miré, esto es Ezequiel 1:4, ¿eh? Miré, Ezequiel 1:4, y venía del norte un viento tempestuoso, o sea, viento, nube, fuego, resplandor. Todo eso muestra para Ezequiel, en ese caso, la gloria de Dios. El Salmo 29, en parte de un salmo de la gloria de Dios: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Es decir, en este caso, el salmista no ve algo más allá de la naturaleza, pero puede ver la gloria de Dios en la naturaleza. Él siente la voz del Señor rugir, tronar sobre las aguas. Es bonito ponerse a la orilla del mar o de un río y escuchar cómo corre las aguas. A veces un riachuelo suena tan bonito, tan suavecito, pero también las truendosas aguas impactan con sus golpes, las olas en el mar. Nos muestra la gloria de Dios. Entonces, estas son manifestaciones de la gloria de Dios. Dice que el pueblo de Israel estaba elegido especialmente para mostrarle a él la gloria de Dios. Y el pueblo pudo ver constantemente, y todavía lo puede ver, la gloria de Dios. Recordemos, sigamos, la palabra pacto. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediendo la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Aquí hay un pacto que hizo Josué con los gabaonitas. Es una historia que no vale la pena aquí mencionar. Lo que quiero mencionar especialmente es que se hacían antiguamente pactos o alianzas, convenios. Entonces, Dios toma a Israel, lo forma, lo elige y lo nomina para él hacer un pacto directo con Israel, ¿ya? Entonces, por eso es que es el pueblo del pacto, porque hace con Dios, Dios hace con ellos el pacto, ¿ya? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a desarrollarlo más adelante. Pero hay un pacto que hace directamente con Israel. Por eso Israel se siente orgulloso, y no es para menos si lo miramos humanamente, porque Dios lo eligió para tener un pacto con él. No eligió a otra nación, a los egipcios, los asirios, no, eligió a Israel, esa pequeña nación. Entonces, él quiso hacer un pacto. Dios, era algo normal en el tiempo, y todavía sigue siendo normal en la mirada de la acción de Dios. Dios es un Dios de pactos. Él hace pactos con nosotros. Vamos a la interpretación. El pueblo escogido. Fíjense lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es lo que es un ayo? Bueno, hay diferentes traducciones para esta palabra, ¿no? Ayo puede ser hoy día un profesor, un maestro, un tutor, una nana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, es una persona que tiene a cargo el cuidado de otra. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Gálatas es:
La ley es como ese profesor que te lleva no a sí mismo, sino a Cristo. El profesor de matemática no te lleva a su casa y te dice así es mi vida. A nadie le importa la vida del profesor, importa las matemáticas, lenguaje, en fin, de lo que sea el profesor. Entonces, aquí la característica es eso justamente, que la ley es un instrumento, un medio por el cual Dios nos lleva a todos para encontrarnos con Cristo. Eso se lo está diciendo también a los Gálatas el apóstol San Pablo y se lo está diciendo, digamos, de otra manera, pero a los romanos. La ley es un instrumento, es un medio de Dios. Y por lo tanto también el pueblo que recibe la ley, en este caso Israel, es un instrumento para que lleve el mensaje, para que llegue la gente a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, sigue aclarando Pablo muy, muy nítidamente, casi no admite interpretación, esto está muy claro, ya, pero venida la fe, ya no estamos bajo el profesor, ya nos graduamos, ya tenemos certificado, tenemos el diploma, ya no estamos bajo el profesor, ya no estamos bajo la nana nos tiene que cuidar, porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Pero todos, cuando dice todos, se refiere a dos grupos especiales, los judíos y también los gentiles. Entonces, judíos y gentiles somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no cabe el menosprecio israelita hacia los gentiles respecto de su Dios. Los israelitas no, si Dios, los israelitas son como el hermano mayor del hijo pródigo. Yo estoy acá, yo estoy en mi casa, yo siempre he estado acá, yo nunca me he ido. Estos llegaron de la nada, los gentiles, y nosotros somos los que hemos vivido toda la vida acá y hemos sufrido todo lo que hemos sufrido por ser pueblo de Dios. Pero Pablo, que no les cae también a los judíos, dice, no, los judíos no son hijos de Dios solamente por ser judíos. Los judíos llegan a ser hijos de Dios en el mundo espiritual cuando reciben a Cristo en su corazón. Es decir, mientras un judío rechace a Jesús como el Mesías y no le abre el corazón, ese judío no se va a salvar. El único medio de salvación es Cristo. Y la ley que se le entregó a los judíos, se le entregó para que ellos fuesen el canal que pueda llevar esta luz a todas las naciones. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o sea, ya tenemos otro ropaje, el hijo pródigo, le ponen su túnica, le ponen su anillo, eres hijo, y luego dice, fíjense en esto es bien importante para que lo subrayen, lo marquen, porque esto es muy aplicable no solamente a este concepto de ley y gracia, sino que también es aplicable a las demandas sociales que se están popularizando hoy día en el mundo. Dice, todos los que estáis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Es decir, aquí no corre eso. No hay esclavo ni libre. No hay luchas. No hay luchas de clases. No hay varón ni mujer. No hay problemas con el género. Al Señor eso le resbala. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, aquí no hay ninguna razón, ponga atención a esto, no hay ninguna razón para que los judíos peleen con los griegos o con los gentiles y que se crean mejores que el otro. No hay razón, porque si estás en Cristo, eres uno con Él. No hay ninguna razón para que un esclavo y un libre sigan luchando. Bueno, en ese tiempo existía la esclavitud y la libertad. Hoy día existe el patronato, ¿cierto? Los contratos y todo eso. No hay ninguna diferencia entre un empleador o en un empresario cristiano y un operario cristiano. No hay ninguna diferencia. Para Dios son exactamente iguales. No hay diferencia en esto.
No tiene que ver con apellido ni con los bienes que posee, ni con el rol, ni con la posición humana terrenal. En Cristo son uno. Y luego dice, no hay varón ni mujer. Entonces, ¿por qué está luchando? ¿Por qué lucha el feminismo, el machismo? El machismo no lucha mucho. Es un pensamiento impuesto, digamos, eh, heredado. Pero no hay lucha. Una mujer cristiana no tiene que entrar en una lucha de feminismo. Absolutamente. No tiene por qué luchar el feminismo. Porque si una mujer es cristiana, aprende a respetar al hombre. Y si el hombre verdaderamente cristiano es hijo discípulo, respeta a la mujer. No hay competencia acá. Entonces el Señor va educando nuestra mente para que ese viejo hombre machista, opresor y todo lo que se quiera decir, se convierta a Cristo. Ese hombre deja de ser machista, deja de ser opresor. Y una mujer absolutamente feminista de los derechos de la mujer y todo, se convierte a Cristo, deja de ser feminista y empieza a valorar la otra parte, porque Dios hizo una Adán y una Eva. Y entonces se, se complementan. Y ahí se genera la verdadera revelación de Cristo en el ser humano. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a ser uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, sigue Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es decir, los israelitas decían mucho, nosotros tenemos un padre que es Abraham. No sé si se acuerdan, ¿no? El texto no lo tenía en mente cuando preparé acá, pero que ustedes lo pueden buscar. El momento en que le dicen a Jesús, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor dice, Abraham, pero si Dios puede levantar una piedra y sacar unos cuantos Abrahames. Imagínense que Jesús haya tratado así al gran patriarca, al padre de la fe, al fundador de la nación israelita. Pero es para darle a entender que Abraham no es el importante, es Dios el que eligió a Abraham. Y por otro lado, que no es importante el apellido, porque si somos de Cristo, somos parte somos hijos, somos herederos de la misma promesa que el Señor le dio a Abraham. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, todas las promesas que le dio a Abraham también son promesas que nosotros podemos aplicar a nuestra propia vida. ¿Por qué? Nosotros somos, como dice la profecía, esa rama, es como que hay un árbol, y el Señor toma una rama de otro árbol y la injerta. Nosotros somos esa rama injertada. Más adelante viene el desarrollo de este pensamiento. Somos esa rama injertada. Recibimos la savia y todo de la raíz, que es Israel, pero somos una rama injertada. Pero al ser una rama injertada, damos fruto, vale lo mismo que el fruto de la rama que estaba siempre en ese arbolito. Pero este texto, por favor, en Gálatas 3, márquelo en su Biblia, escríbalo, hágale lettering, póngalo por todas partes, porque esto tiene que cambiar el pensamiento. Yo he leído mucha gente cristiana, de iglesia, que se inclina por movimientos de lucha de clases, que se inclina por movimientos de lucha de sexos, que menosprecia desde el punto de vista social a otros grupos, o en fin, esto debe resolvernos los problemas, tanto a judíos, gentiles y a todos los que habitamos esta tierra. Entonces ya hablamos del pueblo escogido. Ahora, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Está Romanos 6 al 12. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? La respuesta es no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son de verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Mire cómo está muy claro este pasaje. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Y luego explica el apóstol Pablo, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederá tus descendientes. Isaac. Abraham, dice, también tuvo otros hijos, sí es verdad, tuvo otros hijos.
Pero ¿de dónde nació la descendencia? ¿De dónde nace Israel? De Isaac. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. O sea, no por ser israelita eres hijo de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Es decir, todos los que reciben a Cristo. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Esta promesa se está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a Sara de que iba a tener un hijo. ¿Quién iba a ser su hijo? Hijo Isaac. ¿No? Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, ahora Pablo se salta a la siguiente generación, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por los obras, sino por el que llama. Es decir, antes, antes, antes de que siquiera nacieran, el Señor ya los había elegido. Ya los había elegido, Él había determinado sobre quién iba a caer su gracia. Y incluso les aclaró a Rebeca en su momento que estaba la lucha en el vientre, le dijo, el hijo mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces lo que está diciendo, israelitas, ustedes no son privilegiados por haber nacido, ustedes son privilegiados porque Dios quiso que fueran privilegiados, porque podría haber elegido a Esaú, pero quiso que fuera usted para cumplir un propósito específico, pero nada más, nada, y eso no es poca cosa. No es poco eso, pero no pretenda, no se, como diríamos en buen chileno, no se vaya por el chorro, perdón la expresión, no se vaya por el chorro, y no crea usted que por ser solamente con apellido judío va a tener salvación. Eso no es así. ¿No? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Israel es la salvación. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, no estaban ni ahí con la ley, han alcanzado la justicia, es decir, como digo, les cayó el billete en la mano. La justicia es que es por fe, porque ellos aplicaron fe cuando vieron, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un hombre piadoso, que oraba, que hacía ofrendas, pero no tenía idea del Dios de Israel. Pero era un hombre piadoso. Cuando Pedro fue a ver a ese hombre y se derramó el Espíritu Santo ahí, entonces le cayó del cielo esa bendición. Él no lo esperaba, él no anhelaba, él no estaba esperando al Mesías, no quería salvación, no sabía de nada de eso, era un perfecto ignorante, solo tenía fe. Y Dios en su gracia y misericordia le mandó a Pedro. Pero el más sorprendido a ir a Pedro de que los gentiles recibieran por fe lo que ellos pensaban haber recibido por derecho, que es la llegada del Mesías. Mas Israel, que iba tras una ley, o sea, ellos estaban tratando de cumplir el perfecto de la ley para poder merecer la llegada del Mesías y todo, Israel no la alcanzó. Es decir, el que corría para poder alcanzar y trataba de, puso leyes acá, leyes allá, reglamentos y todo, no hagas acá, hay que estar atento porque va a venir el Mesías, estaban tan preocupados de hacerlo y fallaron. ¡Qué terrible! Ellos creían estar haciendo las cosas bien y fallaron, no lo alcanzaron. Y por otro lado, un Cornelio, que representa a los gentiles, estaba orando, simplemente presentando ofrenda a Dios, ni siquiera se sabe si era realmente al Dios de Israel. Pero el Señor vio la fe de ese hombre y se le reveló y llevó a un judío a enseñarle acerca de la fe que es por sobre las obras. Y ahí gentiles recibieron también, los no judíos recibieron el mensaje de salvación y alcanzaron justicia, les cayó el billete en la mano. Justicia sin haberla siquiera pedido. ¿Por qué? Los judíos, porque iban tras ellos no por fe, sino por las obras de la ley. Es decir, la ley no sirve para salvar a nadie. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjese en esta parte, es decir,
La misma ley y el mismo Israel se vuelven piedra de tropiezo para llegar a conocer a Cristo. Esto, queridos hermanos, se aplica también a la iglesia. La iglesia, la religión, ha impuesto tantas reglas para ser parte de tantas exigencias, tanta vigilancia, tanta fiscalía para ser parte de que al final se ha vuelto un obstáculo para que las personas alcancen a Cristo. Por eso hay que volver a la pureza del Evangelio, a la pureza de la fe en Cristo, que no rechaza la religión. El Señor no rechazó a Israel, no rechaza la ley, al contrario, la ley es la que le lleva a Cristo. La iglesia tampoco, que no hagamos más iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Si el Señor instituyó una sola forma de llevar el Evangelio, y es a través de la iglesia, no hay otra forma. Nadie puede decir, no, yo lo voy a hacer fuera de la iglesia. No, no se puede. Tiene que ser a través de la iglesia. Sí, pero es que la iglesia tiene tantos defectos. Israel también los tenía y el Señor igual los consideró. La iglesia está llena de defectos porque está llena de seres humanos, pero también es donde el Señor nos obliga a estar, no sin dejar de congregarnos, dice la palabra. Entonces, pero hay que buscar el equilibrio, que no es fácil, pero tenemos que equilibrar entre, bueno, nosotros estamos demandando más de lo que Cristo demanda, estamos poniendo cosas extras a lo que Cristo puso, estamos agregándole cosas. Los israelitas así lo hicieron, le agregaron cosas, buscando lo bueno, pero se equivocaron. Las iglesias hacen lo mismo hoy día, hacen reglamentos, normas y todo, y a veces los dogmas de la iglesia son más exigentes que la ley misma. Y por eso viene Cristo, para liberarnos de estas luchas de clase, luchas sociales, luchas religiosas, para liberarnos y hacernos vivir una vida pura, sana, limpia. Digamos, ¿por qué razón los judíos no alcanzaron la justicia de Dios? Como para pensarlo. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué está diciendo acá? Que los judíos no alcanzaron la justicia de Dios porque se apegaron a la ley y no a la fe. Y el padre Abraham ya fue justificado por fe antes siquiera de ser padre. Ya estaba Abraham justificado por su fe, por eso se le llama el padre de la fe. No solamente porque tuviese mucha fe, sino que porque a través de la fe él se justificó. Y esa justificación traspasa su descendencia, que es por fe. Pero la descendencia, no habiendo estado Abraham, sigue escribiendo leyes y normas para tratar de agradar a Dios. Bueno, al final, lo que está diciendo Pablo es que no es la ley la que lo va a llevar a Dios realmente. La ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva en fe a los que creen a la salvación. Terminamos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios fue devastado, quedando como un remanente. Hoy puede llamarse remanente a los discípulos que permanecen fieles, judíos y gentiles, esperando la venida del Señor sin claudicar ante cualquier circunstancia. Es decir, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. En Cristo somos una sola familia. No todos son hijos de Dios. Esto es una dura afirmación, pero cierta, bíblica. Esta frase puede parecer chocante y discriminatoria, sin embargo, es lo que dice la Biblia. Hay suficientes elementos para poder responder a la pregunta, ¿quiénes entonces son hijos de Dios? Según Juan 1:12, para que lo marquen, son aquellos que reconocen a Jesús como Salvador. Más a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, les dio autoridad, potestad, autoridad, derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué dices tú? ¿Dejas que tu luz brille? La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Amén. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio,
profundiza más en él. Pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.